Cordial saludo. La temática que abordaremos el día de hoy en primer lugar será la expresión oral y cuáles son los medios por los que ésta se enuncia. En segundo lugar, se analizará el discurso, su estructura y la importancia de la correcta ortografía. Luego hablaremos de la producción textual y por último de las diferentes tipologías textuales, en la cual encontraremos los diferentes tipos de texto y demás modalidades discursivas. Todo esto con el fin de permitir el correcto desarrollo de la expresión oral y escrita, abriendo la puerta para que el receptor desarrolle una correcta escritura y lectura comprensiva. Muy buena tarde. Vamos a explicar la unidad 1 de técnicas de expresión oral y escrita. En la unidad 1 encontraremos sobre la expresión oral. La expresión oral nos permite enriquecer un contenido, es decir, darle elegancia a la hora de hablar. La expresión oral contiene discurso hablado. Para ello se tienen en cuenta aspectos físicos como por ejemplo la voz, la postura, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia, el vocabulario y la dicción. La expresión oral se apoya de algunas técnicas como lo son la locución, la arenga, la conferencia y el discurso. Recordemos que la locución es un mensaje corto, específico, dirigido por alguien importante como por ejemplo el presidente. La arenga es un mensaje enfático de tono elevado, puede ser militar o asambleísta. La conferencia es una exposición oral o escrita sobre algún tema. El discurso es una exposición también oral que enuncia hechos por el narrador para el receptor a fin de que pueda manifestar pensamientos, sentimientos, emociones, entre otros. Generalmente es de carácter político. Una de las formas de expresión oral es la oratoria. Esta es la habilidad que tenemos para hablar con fluidez, propiedad y claridad para convencer a quien nos escucha. Es de género literario, se utiliza en las conferencias, charlas y exposiciones. Su intención es transmitir información, motivar y redactar una historia o modificar emociones. Su finalidad es persuadir, enseñar y convencer. En la oratoria se enmarcan dos épocas importantes, la oratoria antigua y la oratoria moderna. Durante la oratoria antigua, su máximo esplendor aparece en la época y la lírica, perdón, la épica y la lírica. Y en la oratoria moderna, en esta se exige que debemos comunicarnos de manera clara y precisa a la hora que queremos transmitir un mensaje. La expresión oral nos permite desarrollar la lectura comprensiva. ¿Qué quiere decir? Que es la habilidad que tenemos o que desarrollamos a la hora de comprender y de interpretar de manera crítica un contenido. Para ello implica que debemos leer, pensar, identificar, entender y analizar un texto. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Buitrago Cardona y voy a exponer la unidad 2 que en esta ocasión se habla del discurso. Entonces, en el discurso se desarrolla la lectura interpretativa. Este surge de varias fuentes, especialmente de la lingüística, pero se observan iniciativas desde la antropología, la etnografía, la psicología, la sociología y la historia. El análisis del discurso ahora mismo está en plena fase de expansión, es decir, es un campo de estudio abierto que día a día se sigue moldeando. El discurso es la mejor herramienta para persuadir o cambiar formas de pensar, sentir o actuar. El discurso se analiza desde la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Entonces tenemos la microestructura responde al estudio de las categorías lexicales. Esto se refiere a la ordenación de las ideas,
la cohesión y el establecimiento de las relaciones semánticas. Para que haya un buen entendimiento de un texto, este debe tener la idea bien estructurada, ordenada y bien escrita, es decir, buena ortografía y los signos de puntuación correspondientes. Vemos que la microestructura está formada por las relaciones léxicas y las relaciones referenciales. Entonces, en las relaciones léxicas tenemos la reiteración, que esta está dada por la repetición, la sinonimia y la superordenación. Y las relaciones referenciales como la referencia que se clasifica en anafórica, catafórica y exofórica. Y bueno, en la sustitución que se da en tres formas: nominal, verbal y oracional. Tenemos ahora la macroestructura, que es el contenido semántico que representa el sentido de un texto. Es el asunto o de qué trata el tema del texto. Sin macroestructura, un texto no sería definido como tal, ya que será percibido como una sucesión de enunciados incoherentes. En conclusión, esta es un mecanismo de coherencia textual que está formada por los temas, subtemas, proporción temática, concepto y coherencia. Y la expresión, que está el discurso escrito, los párrafos, las oraciones, las palabras y la cohesión. Tenemos que, a pesar de que la macroestructura y la superestructura se complementan, son estructuras textuales independientes entre sí. La superestructura representa las partes en que se organiza el contenido de un texto, es decir, organiza las secuencias de frases y les asigna una función específica de la comunicación. Gracias a la superestructura, el receptor puede hacer una hipótesis antes de la lectura y durante ella sobre el tipo de información que falta por procesar, que queda por procesar. Por lo tanto, la superestructura organiza cognitivamente el proceso de lectura, comprensión y reproducción de los géneros discursivos. Tenemos ahora los signos de puntuación. Estos determinan las pausas necesarias para la comprensión de un texto. En estos signos tenemos la coma, el punto y coma, el punto, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, signos de admiración y exclamación, uso de paréntesis, raya y uso de las comillas. También tenemos en la ortografía acentual, que estas se clasifican las palabras según el acento. Entonces están las palabras oxitocinas, paraxitocinas, proparoxitocinas y excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Esas son las que no se tildan porque son adverbios. Por último, la lectura interpretativa consiste en explicar el sentido de algo que puede tener diversas explicaciones. La lectura interpretativa requiere de comprensión literal, internalización o interiorización, activación de competencias e interpretación. Gracias. La unidad número 3 tiene como tema principal la producción textual. El primer título en esta unidad es Mecanismos textuales, en los cuales encontramos la coherencia y la cohesión. La coherencia hace referencia a cuando un texto tiene una estructura lógica, es decir, que sus ideas tienen un orden lógico. Un texto es coherente cuando sus proposiciones tienen relación entre ellas. La cohesión en la unidad se explica que es la forma en la cual se hace uso de los elementos de un texto para así de esta manera lograr explicar e interpretar mejor el texto. El siguiente tema que se habla en la unidad son los conectores gramaticales y allí se mencionan 6 conectores gramaticales. El primero de ellos son los ordenadores, que son los encargados de señalar las partes de un texto. Por ejemplo, al inicio de un texto se pueden usar ordenadores como en primer lugar, para comenzar, y al terminarlo se pueden utilizar ordenadores como por último, para finalizar, en conclusión. El siguiente conector son los aditivos. Estos se usan para agregar más ideas, como por ejemplo además, asimismo, también. El siguiente conector son los opositivos, que estos expresan distintas relaciones en los enunciados. Estos pueden ser de concesión. Por ejemplo, los de concesión podría ser aún así, de cualquier modo, a pesar de todo. O pueden ser de restricción,
que un ejemplo de eso sería no obstante, por otra parte, en cambio. El siguiente conector son los consecutivos. Estos se encargan de expresar la relación de consecuencia entre los enunciados. Un ejemplo de los conectores consecutivos sería por esta razón, enseguida, entonces, en consecuencia. Luego sigue el conector que son los comparativos, otro conector más. Estos señalan semejanzas entre los enunciados. Algunos ejemplos pueden ser igualmente, de modo, similar, del mismo modo. El último conector gramatical son los formulativos. Esto señala que un nuevo enunciado expresa ideas de un enunciado antiguo. Estos pueden ser de explicación, de recapitulación, ejemplificación o de corrección. Otro de los temas de la unidad 3 es sobre la teoría de los párrafos, en la cual se inicia hablando sobre el concepto y allí se explica que inicialmente se veía la oración como principal forma de explicación de temas a rasgos generalizados, viendo el texto como cuerpo total explicativo. Tras la aparición de Van Dyle, surge un nuevo método conformado por una macroestructura organizada donde la explicación de un tema se realiza de manera jerarquizada, dando prioridad a temas más importantes, los cuales explican por medio de subtemas que incorporan párrafos con unidades fundamentales. Después se muestra la estructura donde se habla de la idea principal y la idea secundaria. La idea principal haría referencia a la idea general del texto y las ideas secundarias son las que complementan a esta idea principal. Ya por último, de la teoría de los párrafos se mencionan las clases de párrafos y se hablan de 3 clases de párrafos. La primera es la introducción, que es donde se presenta el tema. Luego está el informativo, donde se da la idea principal. Luego sigue con el enlace, que es donde se conectan las ideas, para así pues también conectar al texto. Y por último está la conclusión, en donde se resume lo que se habló en el texto. El último tema que se hablaba en la unidad 3 es la lectura inferencial. Allí se mencionaba que un lector que ya tenía este nivel de lectura inferencial podía entender o comprender las ideas que quería transmitir el autor sin necesidad de que estuvieran explícitamente citadas en el texto, sino que por medio de lo que el autor hablaba podía entenderlo y comprender lo que quería transmitir. Las tipologías textuales. Las tipologías textuales son esquemas a los que los productores textuales recurren para producir textos según su intención comunicativa, que puede ser instruir, informar, narrar, describir o argumentar. Y es esta intención la que determina cómo el autor organiza el texto. En estas tipologías textuales el autor es quien tiene un plan y una idea, y su finalidad es concretarlo. Y dentro de ellas encontramos 4 tipos, los cuales están el texto descriptivo. La descripción tiene como función ilustrar de forma detallada cómo es un objeto, un lugar, una persona, un ambiente, etc. Al momento de enfrentarnos a un texto descriptivo debemos entender qué punto de vista maneja. Si es objetivo, es decir, que se presenta la realidad tal cual es, o si es subjetivo, o sea, que intervienen las emociones del autor. Este tipo de texto se divide en 2 grandes grupos, los que se encargan de describir personas o describen el tiempo y el lugar. En cuanto a la descripción de personas, encontramos la prosopografía, la etopeya, el retrato, el autorretrato y la caricatura. Y dentro de la descripción del tiempo y el lugar encontramos la cronología y la topografía, que la cronología es la encargada de la descripción del tiempo y la topografía es la encargada de la descripción de un paisaje. También encontramos el texto expositivo, que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico, es decir, que en este tipo de texto prima el lenguaje, ya que su finalidad es informar e incrementar el conocimiento del auditorio. La estructura básica del texto expositivo se compone de introducción, desarrollo y conclusión.
Otro que encontramos dentro de estas tipologías textuales es el texto narrativo, que consiste en relatar o contar historias reales o ficticias, en las que un objeto, sujeto, destinatario y ayudantes, todos estos se encuentran dentro del texto narrativo. Consiste en una historia que consta de personajes, un narrador, una acción principal y varias secundarias. En este tipo de texto podemos encontrar un narrador en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. En primera persona es el que conocemos como narrador protagonista. En segunda persona es alguien que cuenta la historia de sí mismo o de un yo desdoblado. Y en tercera persona es el que se conoce como narrador omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce, o el narrador observador, que muestra lo que ve, cuenta lo que ve, como una cámara de cine. Por último, encontramos el texto argumentativo, el cual tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas, con el fin de persuadir al receptor. Y la finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis. Además, la argumentación se utiliza tanto en una amplia variedad de textos, sean científicos, filosóficos, judiciales, etc., como en la lengua oral, ya que aparece en la conversación cotidiana. Y la estructura de este consta de introducción, que es donde se planea la idea o la tesis, desarrollo o cuerpo argumentativo y conclusión. También encontramos otras modalidades discursivas, como lo son el resumen, la reseña y el ensayo. El resumen es una descripción del plan desarrollado en el texto base. La reseña consiste en ampliar la información del texto base, su autor y sobre su contexto social y histórico. Y el ensayo es desarrollar de manera clara y coherente los argumentos críticos o valorativos del texto base. En este momento se abrirá paso al conversatorio acerca del paro nacional, en el cual mis compañeras y yo hablaremos de la situación que está viviendo el país hoy en día, de cuáles son los antecedentes que han provocado dicha situación, daremos nuestras opiniones, puntos de vista y cómo lo ve el exterior, cómo lo ve la sociedad, qué diferentes puntos de vista puede tener la sociedad colombiana. En este momento hablaremos acerca de la situación actual que está viviendo el país, específicamente del paro nacional, que como ya sabemos surgió el 28 de abril y ya llevamos más de un mes en dicha situación. Pero antes de comenzar, de dar nuestras opiniones, quisiera que reflexionaran en la frase del señor Medófilo Medina, la cual dice: el 28A es producto de la inconformidad de muchos ciudadanos que se venía acumulando desde hace varios años. También podría ser la semilla del cambio político que Colombia necesita. Porque igual como ya sabemos, el paro se proyectó en primer lugar como un evento alegre y lleno de colores, en los que las pancartas de los sindicatos y los carteles de los manifestantes predominaba una consigna, no a la reforma tributaria. Y como ya sabemos, la participación en ese día fue masiva y las movilizaciones totalmente pacíficas. Y surgió este dicho paro porque los manifestantes estaban indignados por una reforma totalmente desconectada de la realidad nacional, pero de igual forma estaban alegres. Es algo que caracteriza al pueblo colombiano. Y en ese día miles de ciudadanos dejaron su confinamiento, porque como ya sabemos, igual es una situación que ha estado azotando en el último año, de la cual es el COVID, que se ha cobrado miles de vidas. Pero tristemente ese mismo día, el día pues en el que surgió el paro nacional, en Bogotá hubo personas que fueron agredidas por la policía, se difundieron denuncias por la muerte de menores y por ejemplo el caso del niño indígena Marcelo Agredo, que falleció por un impacto de bala. ¿Sí? Es ahí donde el paro al día siguiente no fue como tan recurrido, pero después volvió a tomar la fuerza que tenía en un primer momento.
¿sí? Entonces, quisiera que mis compañeras nos compartieran sus opiniones acerca de qué piensan del paro nacional. Mencionaba mi compañera Silvia, pues el 28 de abril los colombianos decidieron salir a las calles a marchar a pesar de la pandemia del COVID-19 porque pues en el país se estaban presentando durante muchos años muchas injusticias y situaciones que tenían muy preocupados y angustiados a los colombianos. Y en este año el presidente Iván Duque habló sobre una reforma tributaria la cual pues prácticamente estaba exprimiendo a las personas de clase media o baja. Entonces esto fue como el detonante que hizo que las personas dijeran ya no más y decidieran salir a las calles, como mencionaba Silvia, a pesar de que estamos en una pandemia que ha cobrado muchas vidas como lo es el COVID-19. Entonces, con esto podemos ver que a pesar de todo esto y del estrés que se ha llevado en esta pandemia, las personas ya no podían más con la situación que estaba pasando. Entonces, por esto se decidió salir y a pesar de que la reforma tributaria fue retirada, pues las marchas continuaron y pues mucha gente se preguntaba el por qué y es porque realmente no solo ha sido de por la reforma, sino porque muchas injusticias han venido sucediendo a lo largo pues, de muchos años. Entonces ya era momento como ya de un estallido, por así decirlo, por parte de la población de decir no más, porque las injusticias ya tenían a las personas muy estresadas y quieren un cambio real para el país. Sí, Estefa, bueno, lo que yo opino del paro es que de verdad era necesario, ya que nosotros como pueblo no podemos aceptar esas reformas porque realmente nos afectan a todos gravemente, ¿sí? Gracias a esas reformas prácticamente los de clase media serían pobres y los pobres, las personas que realmente día al día, ¿en dónde quedan? Ahora mismo estas manifestaciones sí se ha salido de control, pues para nadie es un secreto que ha habido vandalismo y se han estado aprovechando de la situación. Han estado robando y haciendo estragos en todo el país, pero la mayoría lo hacemos de manera pacífica, haciendo valer nuestros derechos. Incluso así fue que iniciaron las manifestaciones, de manera pacífica, simplemente pidiendo que por favor se tuviera en cuenta los derechos humanos que nos corresponden. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas. El presidente Duque se ha negado a aceptar una visita de trabajo inmediata de la CIDH a Colombia. Por otro lado, como saben, tenemos una pandemia luchando o tratando de sobrevivir a un virus que prácticamente en 20 días nos está matando. Entonces, como ven, prácticamente le tenemos más miedo al propio gobierno que al presente virus. Entonces, si necesitamos protección, ¿a quién recurrimos? Si es el mismo gobierno quien nos está matando de diversas maneras. Bueno, estoy de acuerdo con lo que menciona Daniela, Stephanie y Silvia. Y precisamente por eso siento y desde mi punto de vista que nos estamos saliendo de control y de la propuesta, porque esta ya no está direccionada hacia los dirigentes, sino hacia el pueblo. O sea, perdió su enfoque, ahora es el pueblo contra el pueblo. ¿En qué sentido? En que el ejército, la policía, el SMART nos está atacando. Como lo dice Daniela, nos están matando. Entonces, todo esto que mencionan ustedes, que el virus, que la pandemia, que las afectaciones que muchas familias han tenido, y actualmente el paro continúa, pero se salió de control, se salió de contexto, ya no, ya perdió su enfoque y su fin. Recordemos que el paro es para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Esa es su finalidad, pero estamos permitiendo que el vandalismo haga parte de este y su objetivo se perdió y la mirada ya se está yendo hacia otro lado y no a lo que nosotros queremos. Bueno, pues que realmente ahorita se está viendo una división entre el pueblo porque se están yendo algunas personas
por los gobernantes, ¿sí? Unos dicen que por culpa de Petro, otros dicen que por culpa de Uribe, otros dicen que, sí, metiendo pues personas que, como sabemos, el presidente actual de Colombia es Iván Duque. Entonces es el responsable de todo lo que está pasando en el país. Bueno, igual algo que quisiera mencionar y quisiera agregar es que por qué nosotros como pueblo que debemos expresar nuestros derechos, es algo que ha causado básicamente la indignación de todo el pueblo colombiano, que a pesar de que estamos ejerciendo un derecho, el Estado lo que está haciendo es reprimirnos. Envía fuerzas armadas, se genera la violencia, ya se ha cobrado vidas humanas. Entonces es algo que en mi opinión personal no estoy de acuerdo con eso. O sea, nosotros, por ejemplo, como personas tenemos derechos humanos. Si algo no nos gusta, tenemos el derecho perfectamente de hablar y decir no estamos conformes, porque el pueblo nos está oprimiendo, porque no nos deja expresarnos libremente, ¿sí? Porque, por ejemplo, en países primermundistas, antes la policía es la que cuida a los manifestantes cuando están haciendo valer sus derechos, cuando quieren hacer una protesta, ¿sí? Entonces es algo que obviamente ha causado la indignación de todo el pueblo, ¿sí? Por eso yo digo que en parte es que también se ha vuelto violencia pueblo contra pueblo, ¿sí? O sea, ciudadanos contra la Fuerza Armada, ¿sí? Sí, ya el respeto se perdió totalmente, ya no sabemos, como decía Daniela, quién nos va a cuidar ahora. Entonces, ¿de quién nos va a proteger? Si ya no creemos en la policía, que supuestamente es quien defiende a los ciudadanos, entonces, ¿ahora qué nos espera? También es importante tener en cuenta de que pues sí se ha presentado mucho vandalismo y mucha cosa, mucho contra la policía y la policía contra el pueblo y todo esto, pero es importante tener en cuenta que esto se detendría o tendría mejora si el gobierno actuara rápidamente, es decir, si realmente allá se estuviera trabajando no en echarle la culpa al uno o al otro, sino en ver por qué las personas están saliendo a marchar, porque eso es lo que las personas quieren, que se escuche lo que ellos dicen. Y si así fuera, si se buscaran soluciones rápidas, pues la situación cambiaría y mejoraría mucho y no habría tanta violencia, tanta muerte y las cosas cambiarían para todos. Sí, es que realmente este país está dirigido prácticamente por una persona totalmente inhumana, que no le está importando ninguno de nosotros ni está haciendo valer ninguno de nuestros derechos, que son derechos que tienen que suceder para nosotros, los seres humanos. Eh, si bien es cierto lo que dice Estefa, sí ha habido vandalismo, pero como lo mencionaba anteriormente, las manifestaciones se iniciaron de manera pacífica. Hoy en día, ¿cuántas personas desaparecidas hay? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas mujeres y hombres también violados? Entonces, es algo y el presidente Iván Duque se desentiende de todo, manteniendo su reforma tributaria, manteniendo su reforma a la salud y otras más que también Sí, o sea, algo dijeron. que yo es algo que he visto, por ejemplo, que a pesar de que la situación está así, o sea, que el pueblo ya no quiere más violencia, el presidente sale diciendo, vamos a duplicar las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, eso causa aún más la indignación del pueblo, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando vi un video en el que el presidente fue a Cali, que pues como ya sabemos es una de las ciudades que está siendo más azotadas por, por este conflicto, como dice nuestra compañera Jessica, entre pueblo y pueblo, la gente no lo quiere. Por lo mismo y tanto, porque no se ve acción de parte de él, o sea, no se ve como tal que se preocupe por el bienestar del pueblo colombiano. Ya no creen. Ah, también quería comentar que me causa curiosidad ver cómo la mayoría de las que protestan son jóvenes, o sea, muchísimos, demasiada la cantidad. Me pregunto yo, ¿qué estará sucediendo? O sea, ¿cuál es la falla? Se supone que deberían estar estudiando, trabajando, pero debido a la situación y por eso el paro,
muchos están desempleados, no han podido trabajar, no han podido tener estabilidad laboral, económica o recibir educación. También por lo menos esto, los colegios públicos, perdón, no están trabajando y quienes se están viendo afectados son los niños. O sea, eso súmele que les toca estar en clases virtuales, que no tienen, no pueden desarrollar la parte importante que es socializar con los demás porque de verdad les está afectando muchísimo. Yo trabajo en el campo educativo y puedo evidenciar cómo mis niños se ven afectados por esta situación, o sea, la pandemia, tantos años, la virtualidad, y a esto súmele esta violencia que se está presentando, o sea, ¿qué más? Sí. Sí, lo que menciona Jessica, pues como decía yo antes, eso es lo que el gobierno debería centrarse. Eso es lo importante, no es mandar a más gente a enfrentarse con el pueblo ni más, invertir más en esas cosas, porque eso es precisamente lo que está haciendo daño, lo que está haciendo que la gente se indigne, lo que hace generar odio de parte y parte. Y pues claro, él perfectamente está ya dando órdenes y mandando, y los demás son los que están sufriendo y los que están muriendo. Entonces eso es, pues a mí me parece personalmente muy cruel, porque es ver al país por el que usted prometió meter la mano en el fuego, por el que usted prometió defender, mejorar, en una situación que realmente ya es catastrófica para todos. Realmente, ya la situación que estamos viviendo acá en el país definitivamente es muy crítica. Ya un mes marchando y todo lo que está sucediendo y este hombre no, pues no se pronuncia a favor de nosotros, del pueblo colombiano, sí es muy inhumano. Así es. Bueno, en conclusión, yo veo que pues todos estamos orientados como a los mismos puntos de vista y realmente estamos muy tristes por la situación y queremos que esto mejore en pro para los ciudadanos y que ya termine, que ya pare la violencia y que el gobierno pueda por fin escucharnos y volver a centrarse en lo que realmente es importante. Entonces los invitamos a todos a, no, eso quítelo.